El presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estilo, regresó al Zócalo donde comenzó su aventura del sexenio para, arropado por decenas de miles de sus seguidores, perfilar el país que construyó con la Cuarta Transformación y compartiendo siempre sus otros datos. Según el primer mandatario, la reducción de la pobreza caminó a un ritmo de 100,000 mexicanos cada mes que abandonaron esta condición y señaló que en el gobierno de Calderón, un rico ganaba 35 veces más que un pobre y ahora se redujo a solo 15 veces. El sexto informe de Andrés Manuel López Obrador, la despedida del sexenio, es el tema que abordaremos aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Rosa del Carmen Álvarez López, ella es abogada, ex consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Rosa, bienvenida. Muchas gracias. Armando Zacarías Castillo, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Armando, bienvenido. Muchas gracias, un honor estar aquí. Y Jaime Tamayo Rodríguez, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Jaime, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, me gustaría, como siempre en la dinámica de este programa, empezáramos con una breve introducción al tema, si les parece, y luego ya entramos en materia. Comienzo contigo, Rosy. Adelante, por favor. Pues lo que nos pudimos percatar en el Zócalo fue el último gran meeting de el presidente todavía en funciones, Andrés Manuel López Obrador, un Zócalo abarrotado, realmente seguidores muy emocionados, con todo tipo de recuerdos, vendimias del presidente, muñequitos, pósters, como un gran rockstar, vamos a decir, ¿no? Finalmente es la gente que lo sigue, la gente que lo quiere, porque realmente había gente muy emocionada, en las entrevistas se pudo ver, y que pues dicen que lo van a extrañar, ¿no? Y él, para mí, que se extendió horas porque la gente pues lo pedía y lo aclamaba, su gente, ¿no? Iba dirigido a ellos y bueno, pues como todo, ¿no? Trató de hacer un resumen de sus logros, que yo considero que sí tuvo algunos logros, por supuesto. Hay que reconocer las cosas que se hicieron bien en el gobierno que todavía está en funciones federal, y otras que pues dijo pues mentiras, ¿no? Tiene, como todos hacemos la broma, otros datos, como el tema de salud, ¿no? Que no nada más estábamos con el sistema de salud mejor que en Dinamarca, sino el más eficaz del mundo. Claro. ¿Sí? Si quieres entramos ahorita en detalle respecto a los temas, cada uno de los puntos. Armando, una primera intervención, por favor. Bueno, sí, efectivamente, la línea de trabajo y de proyección que realizó en esta administración, este presidente en particular, tuvo un giro muy específico, como fue el de la comunicación política. En este sentido, es una administración sui generis que no la encontramos en la historia, y difícilmente vamos a encontrar un modelo que vaya a recuperar esa estrategia de comunicación que puso en movimiento el presidente López Obrador en este sexenio. De forma que digamos, la conclusión o el mensaje, o efectivamente, como bien lo ha señalado, la despedida, hay que verla dentro de la secuencia de actividades que realizó el presidente de despedida en diferentes partes del país, y que finalmente concluía con esta actividad. Toda la estructura y la escenificación y toda la proyección pues está dentro de los cánones de los grandes ejercicios de comunicación, casi tipo Hollywood, en la que logra establecerse una imagen central, que fue lo que se desarrolló a lo largo de todo este sexenio. La centralización y la ubicación en la figura del presidente como una figura destacable, la figura más importante. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues fue ese ejercicio en el que después de la elección del 2 de junio logra catapultar mucho la perspectiva, no sé si del partido, pero en todo caso de la persona. Claro. Esa sí queda muy centralmente ubicada,
y definitivamente esa proyección es la que se va desarrollando más que la de una proyección de un esquema político para el país, o sea, el que representaría Morena y lo que representaría esta estructura dentro de la proyección de gobierno para el siguiente periodo. Entonces, pues todo este procedimiento fue muy exitoso y efectivamente vimos gente conmovida, claro. Todos esos planos fueron perfectamente organizados de manera que vimos un ejercicio muy profesional, como pocas veces hemos visto, de una comunicación en niveles en donde tradicionalmente no habíamos visto este escenario. Muy bien. Jaime, por favor, una primera intervención. Sí, bueno, mira, yo sí veo que no hay en algunas cuestiones grandes novedades, incluso en términos de otros sexenios, porque no es el primero que entrega el informe en términos administrativos al Congreso y hace un evento de un informe popular, ¿no? Lo hizo Fox, por ejemplo, lo hizo Fox. Y bueno, si nos vamos al periodo de Cárdenas, etcétera. Pero lo que tiene López Obrador es que sí tiene una gran capacidad de convocatoria, prácticamente tenía lleno el Zócalo y además evidentemente de quienes están totalmente de acuerdo con él. Es decir, no es una cuestión meramente de despedida ni tampoco de un informe común, sino trata de remarcar lo que él llamaría o ha llamado la cuarta transformación frente a un público que le es muy afín. Claro. Habrá que discutir si esto es una cuarta transformación. Yo pienso que solamente es una serie de acciones importantes, pero que no van a tener un impacto ni mucho menos, ni como la independencia, ni como la reforma, ni como la revolución. Pero bueno, eso lo podemos discutir después. Muy bien, de acuerdo. A ver, Rosy, entremos ahora a los claroscuros que tú planteabas de este mensaje y sobre todo de esta despedida del presidente. Pues mira, vuelvo a tocar el tema de salud, porque sí lo dijo, ¿no? Tal cual. No es nada más el mejor sistema que Dinamarca, el de salud. Él había prometido un sistema de salud como el de Dinamarca, pero ahora dijo que era mejor que el de Dinamarca. Mejor que el de Dinamarca, sino que es el más eficaz del mundo. Así lo afirmó, con esas palabras, ¿no? Y yo creo que para muchos usuarios del IMSS, de lo que es servicios de salud pública, no tenemos más que decirles que recuerden a algún familiar con alguna enfermedad grave, con una cirugía que programan en medio año, en 8 meses, en 10 meses, y que son situaciones de salud delicadas, graves, que el IMSS no atiende. Y los reportajes que hay, las constancias que hay en los medios de gente tirada en el suelo esperando atención médica, realmente son también un punto muy importante, el número de personas que no se atiende a través de los sistemas de salud pública se duplicó. O sea, la gente acude, la población acude al famoso doctor Simi, sin hacerle comercial, o a la farmacia, al consultorio que ahora quieren regular de las farmacias particulares, al médico que está ahí. Pero cuando tú tienes una enfermedad realmente grave y tienes el famoso IMSS, es realmente tortuoso, es deficiente y es, pues yo creo que ni en el África subsahariana, ¿verdad? Y el señor dice que es... de hecho, el doctor Kersenovich, que es un agente eminente, que está propuesto por la doctora Claudia Sheinbaum como próximo secretario de Salud, que él fue el director del Instituto Nacional de Nutrición por muchísimos años, un gran gastroenterólogo y un gran médico. Cuando le preguntaron, recién que lo nombró, se rió, o sea, está en los medios, él se rió. Dijo, claro. bueno, vamos a ver cómo lo mejoramos, cómo partimos de donde estamos para mejorarlo. O sea, claro. Él mismo está documentado que pues se sonrió. A ver, sobre este punto, Armando, ¿realmente el presidente estaba convencido de lo que dijo o fue una estrategia para buscar un efectismo político en esta gran viaje de comunicación que tú dijiste? Ahí no hay que interpretar porque lo señaló el propio presidente al día siguiente en la reunión y dijo, bueno, pues era algo para hacer, una especie de broma para hacer enojar a los adversarios. Lo señaló con todas sus letras, ¿no? Entonces, pues todo eso entra dentro de esa indefinición que es muy interesante, una indefinición entre separar a la persona,
separar a la estructura de partido que representa y separar dentro de todos estos elementos a la estructura de gobierno que él está representando. Entonces, esas tres cosas son muy importantes tenerlas en cuenta cuando uno está evaluando lo que está haciendo el presidente. Pocas veces habíamos encontrado un presidente que hablase de los enemigos o de los adversarios, siendo el titular del Poder Ejecutivo, cuando el titular del Poder Ejecutivo administra la política pública frente a una ciudadanía que está. La estructura de los partidos políticos podrán tener los enfrentamientos en la forma que lo deseen a través de los lineamientos propios del partido y muchas de los debates que se dan en el Congreso de la Unión tiene que ver con la representación de las ideas que tiene cada uno de los partidos, y los partidos lo que están haciendo es representando ciudadanos, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, sí es importante ubicar cuál es el nivel en el que está colocándose la imagen. Y en este caso, la imagen es muy poderosa. La imagen de Andrés Manuel López Obrador es muy poderosa sin que necesariamente se esté haciendo la vinculación con que es el presidente. Se hace la coincidencia, pero entonces la imagen de López Obrador comienza a polemizar contra diferentes entidades en abstracto, y no estamos viendo cuál es la estructura de la política pública que él en realidad esté representando. A ver, me decía Jaime que otros presidentes han enviado mensajes en este sexto informe. Yo te pregunto... Todos tienen que mandarlo, todos están constitucionalmente obligados. ¿Habías visto tú que un presidente aprovechara este sexto informe para hacer bromas como esta? No, y eso es bastante grave desde el punto de vista de algo que él constantemente estuvo señalando, la investidura presidencial. Una investidura presidencial haciendo una broma de un tema que es sumamente complejo para la población, a mí me parece una desmesura importante. Tengo que hacer una pausa. Regreso contigo, Jaime. Vamos a la pausa, regreso con más del tema. El presidente López Obrador destacó en su mensaje en el Zócalo con motivo de su sexto informe que la corrupción fue desterrada del país. Destacó el apoyo que reciben los adultos mayores entre los muchos programas sociales que fueron impulsados y elevados a rango constitucional. Y en una de las declaraciones que generarían más polémica, el presidente señaló que el sistema de salud de México no es como el de Dinamarca, como había prometido, sino que es mejor que el que se brinda en ese país. Sexto informe de Andrés Manuel López Obrador, la despedida. Es el tema que abordamos en Ruta 44. Jaime, a ver, ¿quieres hacer un comentario de lo que estamos diciendo? A ver, esto muy breve. López Obrador es muy hábil para manejar la agenda. Y lo que hizo fue aventar un buscapiés para lograr, y lo logró, distracción de la oposición, que pegó el grito en el cielo porque cuál Dinamarca y cuál mejor del mundo, y no se centraron en las cuestiones que podían haberle cuestionado de fondo. Y entonces todo el griterío de la oposición que siempre cae en las trampas, bueno, pues hasta les puso el candidato o la candidata, ¿no? La candidata la hizo él, era una persona que no iba a pasar que no iba a pasar de ser candidata derrotada en la Ciudad de México. Y bueno, pues se las puso y también se las tumbó cuando quiso tumbarle los votos. Y lo mismo hizo esta vez, es decir, no dio ni siquiera la posibilidad de que pudieran cuestionar asuntos de fondo, ¿sí? Me parece que ese fue... Y en eso ha sido un gran estratega. La mañanera es ir trazando la agenda de discusión en el país, no solo para los medios, sino también para los ciudadanos en general. Es decir, tiene mucha habilidad en ese sentido, lo cual no quiere decir que malo bien hecho. Y regresar a esa jornada ese día, y déjame incluirte también otro episodio que hubo más tarde, cuando Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, va y entrega el informe, ahora al Congreso de la Unión,
pero luego convierte en un mitin su Así participación, es. ¿no? Yo, a diferencia del observador, que lo maneja muy bien, a mí me pareció desastroso lo de esta señora. Bueno, ha sido una muy mala secretaria de Trabajo. Yo hubiera esperado por los antecedentes familiares que hubiera hecho una gran reforma laboral y que hubiera impulsado mucho el sindicalismo independiente. No lo hizo. Y en Secretaría de Gobernación pues tampoco ha sido relevante, ¿no? Y lo que hizo fue un mitin, digamos, en donde se adelantó al hecho de que va a ser la presidenta de Morena. Claro. Me parece que no tenía nada que ver lo que dijo con respecto a la entrega del... Sí, porque ese es un acto Así republicano. es, y ella es la secretaria de Gobernación todavía y está cumpliendo esa función. Podría haber hecho una intervención bastante buena en todo caso, ¿verdad? Claro. Pero la convirtió efectivamente en un mitin, me pareció irrelevante. Y en estos claroscuros que mencionaba Rosy, ¿tú qué rescatas de este sexenio, en este cierre que hace el presidente y todo? Yo sí creo que hay cuestiones muy importantes que había que valorar. Me parece que la política social, con todos los límites que tiene, es importante, redujo la pobreza. Los datos que da son datos que están respaldados por el INEGI. Y bueno, si no vamos a creer el INEGI, pues entonces ya no tendríamos ni que decir nada, ¿no? Y bueno, me parece que eso es importante. En parte es precisamente por los programas sociales. Creo que el problema de López Obrador es que es muy limitado en sus alcances. No hizo realmente una política antineoliberal de fondo. Una política antineoliberal de fondo no es solamente subir salarios, que lo subió, pero lo subió solamente al doble. Para alcanzar el salario de la época del 75 de Echeverría, tendría que haberlo subido 5 veces, porque cuando él recibe la presidencia estaba más o menos al 22% del salario del 75, es decir, habría que multiplicarlo por lo menos casi 5 veces. Lo dobló, o sea, llegó al 40%, no es, digamos, tampoco la gran respuesta social, y solamente el salario mínimo, no impacta el conjunto de los salarios necesariamente. Uno. Segundo, las políticas sociales fundamentalmente se han sustentado en esta política asistencial. Claro. No hay una política de distribución del ingreso mucho mayor. Sí generó una menos desigualdad, claro, porque la desigualdad ya era tremenda con el modelo neoliberal, pero no expropió, que es una característica, ¿qué es el neoliberalismo? Es el desmantelamiento de la estructura económica del Estado. Acabaron con el patrimonio de la nación. Para hacerlo privado. Así es, y él no lo recuperó. No lo recuperó. No recuperó tampoco la cuestión agraria, ¿verdad? Se mantuvo la privatización. No recuperó el petróleo en términos de la reforma o la contrarreforma que hizo la señora Hillary en su despacho como secretaria de Estado, y que aquí Peña Nieto simplemente la aplicó, sí. ¿verdad? No hizo ninguna transformación en ese sentido y no hizo una reforma fiscal que después de que prácticamente se les pusieron los impuestos a cualquier cosa, a los grandes capitales, pues eso es precisamente el neoliberalismo. No desmanteló el neoliberalismo. Si quieres, me quedo con eso, Jaime, regreso más contigo, con más profundidad a este tema. A ver, Rosy, sí, haber dicho lo de Dinamarca fue una broma. A juzgar por otros datos que compartió, ¿hubo más bromas entonces? Bueno, los datos que dice el doctor Jaime Tamayo son ciertos, son del INEGI, y yo creo que sí también hay que destacar eso, porque sí redujo pobreza y también la desigualdad la hizo menor. Eso tenemos que reconocérselo porque así fue, y son datos duros, datos fríos, y fue a través de programas sociales del aumento al salario mínimo, ¿no? Y el descuido es en el sector salud. Por eso te digo, la gente no mide, yo considero que la población no mide el impacto económico que tiene para ellos cuando no tienen los servicios de salud en el IMSS, por ejemplo, y las ayudas que te dan en los programas sociales, aún sumadas en una familia, no te alcanzan para un medicamento caro, por ejemplo, de una enfermedad neumológica que te puede costar 20,000 pesos al mes. Simplemente el medicamento, ya no le agregues el oxígeno, por ejemplo. O sea, cuando te dejan de proveer, cuando el Estado no te provee de lo necesario del sistema de salud completo, que va desde la atención pronta,
la especialización, el medicamento indispensable, si requieres un tratamiento en particular, apoyos y además una cirugía, por ejemplo, cuando la población no lo tiene, entre las familias ven cómo reúnen, cómo le hacen para irse a lo privado o a donde se pueda ir, porque ahora hay otra situación. Por ejemplo, en Jalisco, si tú tienes IMSS o ISSSTE, no puedes acudir al sistema de salud del gobierno de Jalisco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está todo en red y la gente no puede ir, por ejemplo, incluso al civil, al hospital civil. Ya tienes ahí un hándicap en contra, ¿no? Entonces, las personas, yo creo que es tal su, vamos a decir, la bonomía que implicó el dinero en su bolsa de los programas sociales, sí fue bueno para ellos, ¿sí? Pero no les permite medir qué pasa cuando hay una enfermedad de este tipo. O sea, el impacto que tiene, que todas las ayudas juntas en la familia reunidas no les van a ayudar, no les van a soportar una enfermedad grave, ¿sí? Y yo creo que eso no es para broma. O sea, se me hace muy poco serio, obvio poco profesional, que el señor presidente bromee con la salud de los mexicanos cuando estamos peor, como les digo, que en el África subsahariana, ¿no? Claro, y no mencionaste el tema, por ejemplo, de la megafarmacia. Exacto, una megafarmacia que no funciona y ha surtido unas cuantas recetas y que ha implicado una inversión, tanto que habla de los empresarios, se los compró a Liverpool en miles de millones, ¿y para qué? Para que no funcione, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es realmente deplorable, yo no considero que sea nada para festejar. Al contrario, muy poca seriedad y burlarse o reírse de una cuestión tan delicada como la salud de los mexicanos, de esa manera no creo que sea conveniente, ¿no? Pero bueno, sí hay que reconocer esta otra cuestión que no me gustó, es que se haga vamos a decir, un gran mérito, se haga de la cuestión de las remesas. Pues es triste que nuestros connacionales mexicanos tengan que huir a otro país a buscar una mejor vida y que regresen el dinero al país para soportar precisamente a estas familias y que diga que esa es la principal fuente de riqueza del país, que sí lo es, pero no es nada para que lo alabes. Es al contrario, deberías de analizar cómo evitar ese éxodo que sigue existiendo, claro, de familias, de personas dentro de las familias que se van a buscar una mejor vida y una oportunidad a Estados Unidos como ilegales y arriesgando sus vidas para cruzar el río Bravo. O sea, no es nada de qué enorgullecernos, ¿no? Como país, y lo presume como el gran logro. Eso también se me hace a mí muy delicado y muy grave. A ver, Armando, estamos en este bloque de las cosas buenas. ¿Qué encuentras tú positivo en este sexenio? Pues me quedo más con la primera perspectiva que habías dicho de los claroscuros, y me gustaría retomar uno de los ejes que acaba de dejar aquí en la mesa el doctor Jaime Tamayo, como es el de la reforma fiscal. Porque yo en el 2019 escribí un artículo que decía hay que tener cuidado con el efecto Firulais de la economía mexicana. Firulais fue un personaje de Guadalajara, claro. Recibió una herencia, gastó la herencia y al final de su vida estaba en el centro de Guadalajara pidiendo ayuda, etcétera. Un payaso. ¿No? Sí, o sea, no generó, sí, vestido de payaso, no generó ningún tipo de utilidad del recurso que él recibió. Entonces, los programas de asistencia social son muy importantes y han significado una diferencia muy importante para muchas familias, millones de familias en nuestro país. Pero ese recurso tiene que venir de algún lado. Entonces, ese lado no deja de ser más que el recurso recaudatorio que va a tener el Estado mexicano. Entonces, en la medida en que no hay un desarrollo de la base y de la estructura económica, en este momento estamos dependiendo de una manera sustancial de la economía de los Estados Unidos. Entonces, esa proyección que no depende de la proyección productiva mexicana, pone en una situación muy frágil la proyección económica, por una parte. Por otro lado, no estamos ampliando la base de producción, pero sí estamos ampliando la base de la asistencia social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Además de una reforma fiscal,
pues replantear el modelo económico, la proyección económica del país para poder atender realmente este tipo de necesidades, porque ¿qué es lo que va a suceder de no modificar la estructura en los próximos 4 o 5 años de la nueva administración cuando los recursos comiencen a debilitarse de una manera muy importante si no se establece una nueva estructura recaudatoria y una nueva base productiva mexicana en el entorno nacional e internacional? Entonces, pues evidentemente de eso todavía no se habló en todo este sexenio. Esperemos que sean temas que se vayan a desarrollar en el próximo. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. En su mensaje por el sexto informe de gobierno, López Obrador destacó lo que consideró un éxito en el combate a la inseguridad, al reducir homicidios, feminicidios, robos, no se desaparece a nadie ni ocurren masacres. También resaltó el paquete de 20 reformas constitucionales que incluye la reforma al Poder Judicial, así como las que desaparecen órganos autónomos que, según él, sangran el presupuesto. Se manifestó contento por entregar la estafeta a Claudia Sheinbaum, que seguirá el camino que él comenzó. El sexto informe de Andrés Manuel López Obrador, la despedida, así hemos llamado a este programa de Ruta 44. Jaime, estabas haciendo un análisis de las cosas que consideras que aportó este sexenio. Nos quedamos al tema fiscal, hablaste tú. Sí, yo decía que hay una política social que funcionó, pero que sigue siendo muy limitada, y precisamente porque para que una política fiscal impacte tiene que tener, pues ya lo señalaba Armando, una base económica que se fundamenta básicamente en el fisco, ¿no? Es decir, en el pago de impuestos, sí, y que debe ser mucho más alto para el gran capital. Porque ¿qué hicieron, por ejemplo, la reforma de Peña Nieto? Una reforma que se va sobre los trabajadores. Es decir, va gravando a los que trabajan sobre su salario, no grava al gran capital. Claro. E incluso les condonaban y terminaban las grandes empresas pagando 20 centavos, ¿no? Lo que se debe hacer es gravarlas mucho más, y no pasa nada, porque así es en muchos países, ¿sí? Incluso en gobiernos neoliberales, bueno, el creador del neoliberalismo junto con la señora Thatcher, Reagan, tenía una carga fiscal en los grandes capitales que iban mucho más allá del 50%. Sí. Y aquí andamos en un promedio del 17%. ¿Con qué se va a sostener una política social? Bueno, se sostiene precisamente con lo que se ha señalado por Rossi, pues reduciendo el gasto social en otras áreas como es salud y como es educación. Por ejemplo, por eso digo que lo hizo muy hábilmente el asunto de Dinamarca. Dinamarca. Porque nadie se puso a ver realmente cuánto se ha reducido el apoyo, por ejemplo, en educación superior. Él presumió las famosas universidades Benito Juárez, que tienen 50,000 estudiantes. Estamos hablando de 202 o un poco más de 200 unidades. Pues no podemos decir que son universidades, ¿no? Donde se imparten algunas licenciaturas muy específicas para regiones, lo cual está muy bien, pero eso en realidad es una sola universidad repartida en 200 y tantas unidades, con 50,000 estudiantes. Entonces, eso es lo que es la gran aportación en educación superior. ¿Y qué pasó? Que se redujo incluso en términos reales el apoyo a la educación superior, que se redujo el apoyo, exactamente, a CONACYT. Estuvo muy bien que les quitaran los recursos que se les regalaba de investigación a los empresarios, porque no tiene por qué dárseles, ¿no? Ahí a un productor de pan, sí, claro, que es aire, y para que obtuviera más aire y menos pan, le daban dinero, o grandes empresas automovilísticas. ¿Por qué? Claro que no. No tiene por qué, son empresas incluso transnacionales que vienen de los países más desarrollados. Pero ese dinero debía haberse dedicado a la investigación, ¿sí? Y se utilizó precisamente para tener este fondo que se dio en política social. Es decir, lo que se requiere es una gran reforma fiscal que grave al gran capital, y de ahí van a salir los fondos. Eso es la manera en que se puede hacer una política social en todos los sentidos, en educación, en salud,
en asistencia, ¿sí? Y en otro tipo pues, de actividades, ¿no? También, Rosy, una de las herencias, o más bien de lo que va a marcar este sexenio, fueron las grandes obras. El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el haber cancelado el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la indemnización de más de 300,000 millones de pesos a los que empezaron con esa obra, y entre otras, por ejemplo, el tren del Istmo, por ejemplo, entre otras cosas. Así es. Sí, bueno, como bien dijo el doctor Tamayo Perdón, también. y Mexicana de Aviación. Y Mexicana de Aviación, sí. Se reduce presupuesto en sectores tan importantes como salud y el médico. Luego se invierte en grandes obras faraónicas que no han reportado todavía, vamos a decir, una utilidad en pesos y centavos, ¿no? También el tema de las refinerías, vamos viendo, ¿no? Son inversiones multimillonarias que no son eficientes hasta el momento, ¿no? Entonces, no sé si son caprichos o cómo se tome, ¿no? Porque todo gira en torno a una persona, a una gran personalidad. Es como les digo, suena así como rockstar, pero así lo ven, o como el líder de la luz del mundo. O sea, muchos lo ven así, ¿no? Prácticamente lo adoran. No hay forma en que entren en razón en cuanto a argumentos de que no todo está bien, vamos a decir, desde el punto de vista del que piense diferente, aunque tengas argumentos sólidos y puedas demostrar con datos concretos que no es como el señor lo dice, ¿no? Hay otros datos. Hay otros datos, pero es imposible que se abra hacia el que piense diferente. Y pues vamos a decir, también yo creo que la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, la eliminación, que vienen las reformas que él anunció también en el informe, ¿no? Que vienen reformas constitucionales en muchos temas, y la desaparición de órganos autónomos, que me gustaría destacar, por ejemplo, un instituto que creo que sí ha funcionado para la ciudadanía, que es el INAI, el de acceso a la información y protección de datos personales, por ejemplo, sí tiene un efecto benéfico en la ciudadanía preciso, ¿no? Y quizás podrías ver, bueno, cómo se hace más austero, cómo se controlan gastos, en fin, muchas cuestiones que se pueden analizar para una reingeniería de estos organismos, pero no precisamente desaparecerlos. O sea, aquí parece que la política es, algo no funciona, o hay algún temita que no me gusta o que hay alguna desviación, y en lugar de analizar, porque yo quiero ver dónde están las denuncias penales, por ejemplo, vamos a hablar, se dice que los jueces y magistrados son súper corruptos, se habla del Poder Federal, los ministros de la Corte, se habla por parte del presidente del Poder Federal en las mañaneras. ¿Dónde están realmente las denuncias? Igual que se habló de la corrupción de gobiernos anteriores. ¿Dónde están las denuncias por parte de este gobierno? ¿Dónde están? Eso es lo que yo no veo, no percibo. Entonces, simplemente, ¿hay algo que no funciona? Lo elimino. ¿Hay algo que veo que hay un sesgo de corrupción? Porque claro que sabemos que hay corrupción. Hay mucha mayor corrupción en los poderes judiciales locales, en las policías, en las fiscalías, incluso entre los peritos, que es todo un sistema de justicia, y en los estados. Ahí es donde hay el acceso directo al ciudadano y hay una mayor corrupción. Y sin embargo, al que van a tocar primero y al que quieren acabar de tajo es al Poder Judicial Federal, que ese sí funciona, y que su porcentaje de corrupción, al menos los abogados que vivimos del derecho, nos percatamos, es prácticamente nulo. No tienes que dar dinero en lo federal, no hay esa corrupción. Son técnicos, tienen carrera judicial, funcionan bien. No, vámonos. Esos se van también de tajo, ¿no? Muy bien. Armando, como parte de este cierre de sexenio, coincide con que se están aterrizando todas las reformas constitucionales que él planteó, el paquete de 20 reformas. Se está, además, acabando con el Poder Judicial, como él lo planteó, pero además, diría yo, con mucha prisa. Bueno, hay que tener en cuenta que estas reformas lo vienen acompañando desde hace 4 o 5 años, ¿no? Y que no han resultado exitosas en algún momento, esencialmente por algunos elementos que no han estado del todo técnicamente sufragados en cada uno de los proyectos.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que finalmente, cosa que no había logrado en el 2021, en el 2018, tener la mayoría calificada que finalmente logra. Y entonces estamos a un mes de que concluya y entonces va esa proyección de generar las 20 reformas, que ahora ya hay algunas medidas que han estado estableciendo el mismo equipo de Morena. Bueno, estas no necesariamente van a la misma velocidad y en el mismo momento entonces lo que está sucediendo ahora, que además también parece muy interesante analizar, pero pésimamente padecer, el hecho de que la mayoría parlamentaria establezca, vamos a sacar estas reformas para hacerle un regalo a López Obrador. Entonces dice uno, es muy interesante que le den los regalos que quieran, pero aquí lo que está en medio es la estructura, el diseño institucional del país. Entonces, pues le vamos a dar un país de regalo al presidente. O sea, el elemento central aquí es que hay una pérdida de perspectiva respecto a qué papel están desempeñando los legisladores de la mayoría, lo que están negociando esa mayoría y lo que viene adelante. Yo no sé, pero es un escenario sumamente complejo, sumamente caótico para la próxima presidencia, que hasta antes de este paquete de 20 reformas, etcétera, pues tenía más o menos una línea de proyección interesante, pero lo que está sucediendo es que creo que el 30 de septiembre va a decir esta administración, el último minuto también tiene 60 segundos, y yo no sé qué vayan a pasar en esos 60 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambió respecto del periodo de todos los 5 años anteriores que ahora tienen mayoría calificada? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Hacia dónde se van a quedar estos liderazgos que están establecidos tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores? Plegarse hacia la perspectiva de la presidenta electa, que en este momento no está claro cuáles los lineamientos que ella, desde la perspectiva personal, quiera proyectar en las líneas de gobierno. Entonces, va a ser muy complejo ese inicio de administración. Y un comentario nada más antes de ir a la pausa, muy breve, Armando. En el pasado, en la cultura política de este país, resultaba que cuando un presidente era electo, el presidente en funciones perdía toda luz y toda fuerza. Y entonces el electo era el que era, ahora sí que el muchacho o muchacha de la película. Pero en este caso no ha ocurrido así. El presidente no ha perdido nada. Y en el antecedente directo de Peña Nieto, después de que perdió la elección, Peña Nieto desapareció del mapa político del país, sí. Y desde ese momento comienza ya a ejercer una función de dirección. Hasta el 1 de diciembre le toca la presidencia a López Obrador, pero antes de todo ese periodo la dirección la tuvo López Obrador. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Partidos de oposición cuestionaron el contenido del mensaje de Andrés Manuel López Obrador con motivo de su 6º informe de gobierno. Calificaron como fantásticas las cifras de crecimiento, combate a la pobreza, a la inseguridad y como una burla asegurar que el sistema de salud de México es mejor que el de Dinamarca. Por si fuera poco, también criticaron que en la entrega republicana del texto del informe ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, haya convertido el acto en un mitin político.
sexto informe de Andrés Manuel López Obrador, la despedida, es lo que analizamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Rosy. Pues como se dijo en la mesa, ¿no? Hay aspectos positivos, el hecho de que sí se haya reducido la pobreza y la desigualdad haya sido menor, aunque sea en un porcentaje, creo que es muy importante. Pero, como decía el doctor Armando, hasta donde alcance el dinero, porque eso tiene que salir de algún lado. Y es una situación delicada para el gobierno que viene. Y como decía el doctor Jaime, si no hay una cuestión de reingeniería fiscal, y ya la presidenta electa dijo que no va a haber, entonces, ¿de dónde van a salir los recursos, no? Y es preocupante el tema de que vayan a tener una mayoría calificada, como se espera prácticamente, porque con esa mayoría calificada para las reformas constitucionales pueden hacer prácticamente lo que se les venga en gana, ¿no? Como hay por ahí un rumor que dice que tomar fondos del Banco de México, por ejemplo, ¿no? Porque yo no veo de dónde se perciba que en los presupuestos va a haber, si no va a haber lo que se propone, que sería una reingeniería fiscal, ¿no? Pues esperar a ver qué es lo que decide la presidenta electa. El señor presidente se va, pero yo la veo a ella o la percibo muy en ese mismo ánimo del factotum de López Obrador. Yo así la veo. Yo la veo que no se le va a mover nada a lo que su líder en todos los aspectos, que es el presidente López Obrador, diga y decida, ¿no? Él dice que se va a ir a su rancho, pero quizás vayamos a tener una figura de contraria a lo que tú comentabas, ¿no? Que siempre el presidente como que terminaba su periodo y se desaparecía. Yo no creo que vaya a ser así. Yo creo que sí va a estar detrás de ella en muchos aspectos. Hay varias personas en el gabinete que son gente muy cercana al presidente López Obrador y que no eran tan del agrado de la presidenta electa. Vamos a mencionar, por ejemplo, a Jesús Ramírez Cuevas, ¿no? Y que ella propuso para un cargo menor y brincó e inmediatamente lo vuelve a recolocar. O sea, ahí creo que no tenemos mucha esperanza, no se vienen. El tema de la reforma judicial a mí me sigue preocupando sobremanera. Es algo muy delicado porque es prácticamente la desaparición de un poder. Y yo me pregunto hasta qué grado es válido que las normas constitucionales que prevén una división de poderes se toque precisamente la norma, vamos a decir, estructural o fundamental, constitucional, de cómo está establecido un poder y cómo llega otro, apoyado a propuesta de uno y apoyado por el legislativo, para acabar de tajo con ese poder, porque eso es lo que van a hacer, van a acabar de tajo con el poder judicial como lo conocemos, ¿no? Y ya en alguna ocasión, Rosy, tratamos de hacer un ejercicio de cómo técnicamente se puede llevar las urnas al Poder Judicial. Sí, yo lo toqué y luego también el presidente de Jalisco, ¿no? En Ciudad de México hablabas de 500 urnas, 500 boletas, 2.500 candidatos, o sea, no tienen la menor idea. Ahora lo redujeron a la mitad. De todas formas es algo muy inviable, por ejemplo, el aspecto del voto directo de jueces. Pero independientemente de la inviabilidad en cuanto a proceso electoral, oye, y muy delicado, parece que en el proyecto dejan al INE que legisle, vamos a decir, a través de reglamentos, el cómo se va a organizar todo. No tocan más que en un párrafo y dicen, tú, INE, vas a hacerte líos con la organización de la elección en todos sus aspectos, ¿sí? Muy bien. Armando, tus conclusiones. Bueno, a mí me parece, en algunas últimas sesiones en que hemos coincidido el doctor Jaime Tamayo y yo, me ha llamado la atención puntos de coincidencia muy profundos que tenemos, que aparentemente no los tenemos, pero sí. En este caso, señaló algo muy, muy importante. Se trata de una administración.
que la épica quiera construirlo como la cuarta transformación y que va a tener el nivel histórico, etcétera. Si nosotros evaluamos punto a punto, es una administración que ejerció su periodo de administración, lo desarrolló en algunas partes con cierta éxito, en otras con grandes dificultades. El tema de la salud es un tema que queda mucho a deber. El tema de seguridad, que es un tema que es fundamental, y en este momento no hay una claridad respecto a por dónde se va a ir, pero todo eso tuvo una narrativa impresionante durante este tiempo que fue acomodando la narrativa, no así las circunstancias de hecho. Entonces, estamos ante la conclusión de un periodo sexenal que me parece que tiene sus claroscuros. El problema tiene que ver con toda esa creación de una dinámica polarizante en las que no había posibilidad de hablar mal del presidente, o si se hablaba bien del presidente, también brincaba un sector estableciendo las negativas, sin analizar la base en la que la documentación nos está dando cuál es la perspectiva de funcionamiento de esta administración. Concluye una administración con un presidente de una gran capacidad mediática, de una gran capacidad de acercamiento y de penetrar sobre muchos segmentos de la población, y un presidente como pocos habíamos tenido, con un carisma excepcional que es indubitable la presencia y el apego que muchos sectores sociales tienen respecto del presidente. Ya de ahí a evaluar si es casi como un personaje mítico, no, simple y sencillamente ejerció la administración en los términos que lo consideraron, y viene ahora un segundo periodo de esa misma línea política, en la que habrá que ver si es una línea política consistente o si es una línea de mandato unipersonal que no pueda desarrollar el funcionamiento administrativo sin la presencia del presidente. Sí, ya veremos en qué tipo de expresidente se convierte. Si va a ser, como él dijo, olvidado en su rancho, o se va a hacer una especie de repetición de un expresidente de México que fue muy presencial siempre, Echeverría, por ejemplo. Jaime, por favor, tus conclusiones. Sí, bueno, mira, yo voy a hacer algunos matices en ese sentido. Por un lado, la gran mayoría de los que votaron por la coalición que encabezó Morena eran conscientes, y además se hizo mucha campaña al respecto, de que era en función de las reformas. Entonces, la orden, digamos, que reciben de los electores es que se hagan esas reformas. Claro. No se está haciendo nada a espaldas de la gente, ni de la oposición, que se oponía a eso, ni de quienes sí los apoyaron. Entonces, hay que tener claridad en eso. Lo otro, me parece que López Obrador actuó con mucha, por decirlo, timidez, por lo menos, en el primer trienio, donde tenía una mayoría calificada y pudo haber hecho reformas importantes en estos temas, y no se atrevió. Y bueno, también hay que ser claros, tampoco es cierto que ahora se va a politizar lo que no estaba politizado. Metieron un cuico fiscal, lo metió Peña Nieto, y ahí está todavía el ministro de la Corte. Metieron un delincuente equivalente a García Luna, este señor Medina, que renunció precisamente porque estaba amenazado con que si no le iban a sacar todos sus trapitos, pero no pasó de ahí. Pero no lo metieron a la cárcel. No lo metieron a la cárcel. Y no metieron a la cárcel ni a Peña Nieto, que hizo 4 acciones equivalentes a traición a la patria, por la cual debió haber ido a la cárcel, más allá de la corrupción y todas esas cosas. Y en fin, no hubo efectivamente ningún empresario importante en la cárcel, a pesar de que se señaló todas las irregularidades y pretendidos delitos que habían podido cometer. Pero bueno, pues esa era la manera de López Obrador de llegar a la gente en el discurso, pero no en ese tipo de acciones no hay tal polarización, porque la polarización es social y se da contra los que explotan a los que son explotados, pero en los hechos, ¿cuál polarización? ¿Cuál líder político o económico fue a la cárcel? Ninguno, ¿no? Entonces, digamos, hay que matizar un poco todo eso. Y el otro elemento que me parece es que
yo sí considero que por su trayectoria, porque ella no viene del PRI, a diferencia de López Obrador, porque ella viene de una familia que desde el abuelo son combatientes de la lucha por el socialismo, y ella, bueno, no fue comunista, nunca fue, pero sí es una gente de izquierda que desde jovencita participó en la resistencia como líder universitaria, mientras que López Obrador en el 68 pues estuvo al lado del PRI, por ejemplo, ¿no? Fue funcionario incluso del PRI. Sí, entonces hay una gran diferencia. Con Sheinbaum. Sheinbaum, sí. ¿Y qué pasó con Cárdenas? Cárdenas era absolutamente servil a Calles, porque era la manera de llegar. Y lo mismo podríamos decir de Echeverría con Díaz Ordaz, pero cuando llegan y asumen la presidencia vienen las rupturas. Yo sí creo que Claudia tiene las condiciones personales para hacer una política propia, no sé hasta dónde se dé una ruptura o no, pero seguramente va a ser una política propia, es una académica consolidada, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en fin, tiene elementos que a mí me hacen pensar que sí va a seguir una política propia cuando tenga las condiciones para hacerlo, ¿no? Pues yo creo que eso nos daría para otro programa, porque el dueño de la marca, el dueño del partido y del movimiento es López Obrador. Así era Calles, y le puso prácticamente todo el gabinete a Cárdenas, y tuvieron que pasar año y medio, casi 2 años, para que se diera la ruptura, pero se dio, corrió a todo el gabinete, destituyó gobernadores, encarceló incluso diputados y senadores. ¿Y tú ves que puede hacer esto Sheinbaum? Y Echeverría lo hizo. No va a haber necesidad de llegar a esos niveles, supongo. Porque además es muy fácil la cargada, ¿no? Lo que dice Jaime es cierto. O sea, una cosa es establecer su propia línea de gobierno y la otra la ruptura. Sí, no veo la ruptura necesariamente. López Portillo, respecto de Echeverría, metió a la cárcel a los principales líderes. A los Miguel de la Madrid metió a la cárcel a los principales líderes establecidos con López Portillo. Carlos Salinas no lo hizo, pero Zedillo sí, inmediatamente. Así es. A un hermano se veía como el incondicional. Bueno, muy bien, pues estaremos hablando en su momento de ese tema, y por lo pronto, Jaime, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Armando. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Rosy. Gracias a todos. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.